Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el cálculo de balance nitrogenado. Tenemos como ejemplo una paciente femenina de 4 años que pesa 17 kilogramos con consumo diario de 1,16 gramos por kilo de proteína. Según exámenes de laboratorio, tiene una excreción de nitrógeno de urea en orina de 24 horas de 1500 miligramos. ¿Sí? Los datos que podemos tener en o podemos observar en este caso serían que primero es femenina de 4 años, tiene 17 kilogramos de peso, ¿sí? Y consume proteína 1,16 gramos por kilo. Y luego se le sacó un estudio de orina de 24 horas, ¿sí? Teniendo un nitrógeno de urea de 1500 miligramos en 24 horas, ¿sí? Ahora, las preguntas serían, ¿cuál es el consumo total de proteína en el día? ¿Sí? Porque aquí solo lo estoy dando de acuerdo a gramos por kilo, ¿sí? Pero yo necesito saber cuánto exactamente o cuánto en total está consumiendo en todo el día, ¿sí? No por peso. Luego dice consumo total de nitrógeno. Luego la C sería cuáles son las pérdidas insensibles para esta paciente. La D, gramos de nitrógeno de urea en orina de 24 horas, porque está en miligramos. Yo necesito saber cuántos gramos son. Y luego balance nitrogenado, cuál es el balance nitrogenado en este paciente, que sería la última pregunta. ¿Por qué lo dejé hasta el final? Porque para obtener el balance nitrogenado, yo necesito todos estos datos previamente, ¿sí? Entonces, la fórmula del balance nitrogenado, recuérdense que es nitrógeno ingerido en 24 horas menos nitrógeno en orina de 24 horas más pérdidas insensibles, ¿sí? Esto se suma las pérdidas que tuvo en orina y las pérdidas insensibles y luego esta sumatoria se le resta al nitrógeno ingerido en 24 horas, ¿sí? Aunque como es suma y resta, pues no importa que lo hagan antes o después, pero que no se van a confundir que si le van a sacar del paréntesis este 2 o este 4 que serían las pérdidas insensibles, lo van a tener que restar a la ingestión y no sumar, ¿sí? Aquí dice nitrógeno de urea en orina de 24 horas más pérdidas insensibles, ¿sí? Pero si lo sacan del paréntesis sería nitrógeno ingerido menos nitrógeno de urea 24 horas menos las pérdidas insensibles, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad bueno, ahí vamos. Con la pregunta A, consumo total de proteína. La proteína se puede dar por gramos por kilo, como lo vemos en este ejemplo, ¿sí? Pero ¿cómo sé yo cuántos gramos totales les estoy dando? Pues solo lo multiplico el peso por los gramos por kilo que le estoy dando de proteína, ¿sí? Sería nuestro total de gramos en el día. Es decir, 17 kilogramos por 1,16 sería igual a 19,72 gramos. Esto es lo que en realidad está consumiendo mi paciente en todo el día, ¿sí? Por kilo me está consumiendo 1,16, pero si esto lo multiplico por el peso, que es como lo tengo que hacer para sacar el aporte total de proteína, pues me da 19,72. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Consumo total de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Las moléculas de proteína contienen nitrógeno. Entonces yo lo que necesito en realidad saber es cuánto nitrógeno está consumiendo mi paciente, porque ya sé cuántos gramos de proteína en el día está consumiendo. Pero ahora quiero saber cuánto es eso en nitrógeno nada más, ¿sí? Entonces, para convertir los gramos de nitrógeno, que gramos de nitrógeno
es gramos de N2, por eso es que lo ven a cada rato. Vamos a encontrar que por cada gramo de nitrógeno, perdonen acá, equivale a 6. Solo voy a hacer algunos cambios aquí, que estaba esto al revés. Un gramo de nitrógeno, ahí está, gramos de proteína. Bueno, vamos a decir, perdonen, que por cada gramo de nitrógeno existen 6.25 gramos de proteína, ¿sí? Es decir, si estuviera yo pesando proteína en 6.25 gramos de proteína, podría encontrar solamente 1 gramo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay en 19.72 que consume mi paciente diariamente? ¿Sí? Entonces, como vamos a recordar que 1 gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína, vamos a hacer una regla de 3. ¿Sí? Como en 1 gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína en 19.72 gramos de proteína que consume mi paciente, ¿cuántos gramos de nitrógeno habrán? Entonces sería 19.72 por 1, pues ¿para qué lo hago? Dividido 6.25, que serían los gramos de proteína que hay, que tengo que tener necesariamente para lograr juntar 1 gramo de nitrógeno. Entonces tendríamos que el nitrógeno ingerido sería 19.72 gramos dividido 6.25, me da 3.15 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Esta es mi segunda respuesta. Consumo total de nitrógeno, 3.25 en el día. ¿Sí? ¿Cuáles son las pérdidas insensibles según la tabla? ¿Sí? Aquí dice, balance nitrogenado, pérdidas insensibles. ¿Sí? Ahora, si mi niña tiene de 0 a 4 años, sus pérdidas insensibles son 2. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Es todo aquel nitrógeno que se pierde y no lo podemos contabilizar. Entonces, que se va en heces, que se va se pierde en piel, ¿sí? Pero que no lo estamos contabilizando a través de del examen que estamos obteniendo y que no hay otra forma de obtenerlo, simplemente se va perdiendo, ¿verdad? Y como no lo contabilizamos, pues se ha visto, han hecho estudios y estos son los rangos más o menos que se pierden, ¿sí? Entonces, en niños de 0 a 4 años serían 2 gramos de nitrógeno que se pierden en el día, ¿sí? De 5 a 10 años, 3, y mayores de 10 y en adultos son 4 gramos. Entonces, para nuestra niña de 4 años, sus pérdidas insensibles son 2. Entonces, según la tabla, son 2 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Bueno, esta sería mi otra respuesta. Y luego dice, gramos de nitrógeno de urea. Sí, nuestra siguiente pregunta es la de gramos de nitrógeno de urea en orina de 24 horas. Como sabemos que el resultado me lo están dando en miligramos, son 1500 miligramos los que está perdiendo mi pacientita, lo divido dentro de 1000 para convertirlos en gramos, ¿sí? Y ella está perdiendo 1.5 gramos a través de la orina, ¿sí? Mi balance nitrogenado quedaría de esta forma. Recordemos la fórmula está acá, fórmula de balance nitrogenado es nitrógeno ingerido en 24 horas menos la sumatoria entre
el nitrógeno en orina de 24 horas más las pérdidas insensibles. Entonces, tenemos nitrógeno ingerido, ya lo obtuvimos acá arribita, ¿sí? Que era, como estaba consumiendo 19.72 gramos de proteína, lo dividí dentro de 6.25, que es la conversión entre proteína y gramos de nitrógeno, y obtuve 3.15 gramos de nitrógeno consumidos en el día, menos 1.5, que es la pérdida, la que obtuvimos acá en el laboratorio y luego lo dividimos dentro de 1000, más 2 gramos de pérdidas insensibles, que son los que encontramos en la tablita. Y obtenemos entre esa sumatoria menos 35 gramos de nitrógeno. Y la interpretación es, si es 0, estamos en equilibrio. Si es mayor a 0, o sea 1, 2.5, ¿sí? 0.25, podríamos decir que está en anabolismo. Mientras más grande sea el número, pues estamos aportando una mayor cantidad de proteína para que pueda ser utilizada. Y la otra es que si no está descartándola, es porque está haciendo reservas, ¿sí? Entonces por eso se le llama anabolismo. Si está por debajo de 0, vamos a decir que es catabolismo. Nuestra pacientita está en menos de 35, o sea, perdón, menos 35 gramos de nitrógeno. Eso significa que está por debajo de 0, ¿sí? Entonces está en catabolismo. Nuestra paciente, a pesar del aporte de proteína que está consumiendo diariamente, ¿sí? Aún se encuentra utilizando más nitrógeno de lo que consume, ¿sí? O sea, a pesar de que está consumiendo dentro de las recomendaciones diarias que tiene para su edad, resulta que está consumiendo menos de lo que está consumiendo, sí, menos de lo que está gastando, ¿sí? Por lo que es necesario evaluar, primero, si requiere un aumento en el aporte de proteína que yo le voy a dar con la dieta, o bien si hay algún factor que nos está haciendo excretar mayor cantidad de nitrógeno, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que está enfermo, ¿sí? Entonces nos va a aumentar la excreción de nitrógeno. Si tiene alguna infección, si acaba de pasar por un accidente y tuvo diferentes fracturas, ¿sí? O si le dio una apendicitis a la nena y la tuvieron que operar de emergencia. Entonces todo eso va a provocar que la cantidad de proteína que esté siendo utilizada por el cuerpo sea mayor, y eso va a darnos como resultado una mayor excreción en la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces yo le voy a tener que dar un poquito más para compensar eso. Ahora, algunas veces está tan inestable el paciente o está tan agudo o tan próximo el evento, ¿verdad? Que a pesar de que yo le dé más proteína, realmente no la va a utilizar, ¿sí? Adecuadamente. Entonces, ni la va a tolerar, o sea, no la necesita en ese momento. Entonces, habría que evaluar en qué estado está el paciente, pero si un paciente no tiene enfermedad, ¿sí? Y su balance nitrogenado está bajo, yo necesito aumentar el aporte de proteína, ¿sí? Si no tiene enfermedad y el balance no sale de esta forma, hay que aumentar. Si no tiene enfermedad y el paciente sale mayor de 1, va a estar bien, porque estamos hablando de una pacientita de 4 años. Los pacientes pediátricos tienen que salir en anabolismo, ¿sí? Porque se supone que van a crecer, ¿sí? Entonces ellos necesitan formar masa, masa muscular, porque van a ir creciendo, ¿de acuerdo? Entonces,
En este caso, la nena no se menciona si está enferma o no, pero si no está enferma, podríamos decir que lo que podemos hacer es aumentar la cantidad de proteína que le vamos a dar a través de la dieta para lograr mantenerla en anabolismo y que pueda crecer como debe. Muchas gracias.